Como moderador estará el doctor Modesto Montoya Zabaleta, coordinador nacional del Encuentro Científico Internacional. Fuertes palmas para todos ellos. Bueno, muchas gracias amigos. Ya esta es la mesa central con todos los encuentros científicos. Terminamos con una mesa de política, de ciencia, de tecnología. Por ello hemos invitado a representantes de diversos campos. En primer lugar, vamos a dar la palabra al académico, investigador, sin cargo, en todo caso, sin cargo administrativo, para que nos cuente cuál es su visión sobre tendría que ser la política de ciencia y tecnología. Luis Estefano es biólogo profesional, ha estado en una cantidad muy grande de instituciones en el extranjero, así como estuvo Jorge Gavilán en la vez anterior. Regresó con este programa de repatriación que tiene la Universidad de Heredia y tiene una visión interesante de ciencia y tecnología. Además, ha sido candidato de la primera vicepresidencia de la República, ¿no? Algo se habla de política y, por supuesto, mucho de ciencia. Luis, tienes exactamente 13 minutos para decirlo. Bueno, muchas gracias. Agradezco la invitación de Modesto hoy día a las 12 del día. Así que voy a tratar rápidamente en 13 minutos de condensar un poco mis ideas sobre políticas científicas. Comencemos con la pregunta de por qué ciencia y tecnología, o sea, ¿para qué? Desde el mundo de la academia es difícil ver el porqué de políticas científicas y desde el Estado a veces también es difícil. Quizás se necesita una combinación de academia, Estado e industria para poder tener una visión real de por qué una política de ciencia y tecnología. Y revisando un poco la bibliografía y lo que han hecho otros países, encontré algo muy interesante en el equivalente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Malasia, donde decía política nacional en ciencia y tecnología para fortalecer la competitividad del país y la capacidad científica y tecnológica de Malasia. Suficiente con eso. Y entre los objetivos de una política tiene que estar, o debería estar, el construir el sector económico basado en el conocimiento. Estamos hablando de biotecnología, nanotecnología, ciencias materiales. Estamos hablando de empresas de base tecnológica o de empresas con alto componente tecnológico, sin necesariamente ser parte de ese grupo de empresas. Y por supuesto, algo que quizás muy poco se ha mencionado, es introducir al interior del Estado una visión de ciencia en el ejercicio de las políticas, en el diseño de las políticas del Estado. Y aquí les traigo un ejemplo que muchos de ustedes deben recordar, ¿no? Hace muy poquito se ha aprobado el reglamento de la moratoria, de la ley de la moratoria de OGM, y el año pasado se promulgó la ley, ¿no? Esa ley y ese reglamento son un mal ejemplo de cómo un país que no tiene al interior del Estado una visión de ciencia para diseñar sus políticas, no hubiese ocurrido de haber tenido nosotros esa estructura, ¿no? Ese cemento dentro de la estructura del Estado, esa ley nunca hubiese pasado. Y bueno, entonces rápidamente voy a dar una visión sobre algunos puntos que yo me he leído la agenda de competitividad presentada por el MEF, donde para los años 2012-2013, por ejemplo, nos dicen que van a incrementar el número de PhDs de investigadores en 20%. Y yo creo que eso está muy bien, es un paso en la dirección correcta, pero yo les digo que es muy tímido. El Perú, en ese mismo PDF, dice que el Perú tiene 0.24
equivalentes de investigador a tiempo completo por cada 1000 miembros de la fuerza laboral. Usemos el número de 10.000, por lo tanto multipliquemos por 10, sería 2.4 por cada 10.000 miembros de la fuerza laboral. ¿Cuánto tiene Alemania? ¿Cuánto tiene Estados Unidos? Pasan los 100. Malasia, que es un país que comparte con nosotros muchos indicadores en cuanto a más o menos tamaño del PBI, etcétera, excepto en exportaciones, donde ellos exportan casi 5 veces más que nosotros. Para el año 2010 su meta era tener 60 investigadores por cada 10.000 miembros de la fuerza laboral. ¿Cómo hacemos el salto de 2.4 a 60 para parecernos a Malasia? 2010. De Perú 2.4 2012, ¿cómo llegamos a 60? A Perú 60. 2000X. ¿En qué tiempo? Parte del programa de la política del Plan Nacional de Ciencia de Malasia es llegar al año 2010, ya lo llegaron, 1.5% del PBI para I+D. Estamos hablando en el Perú, más o menos este año creo que llegamos a 200.000 millones de dólares, 1.5% sería 3.000 millones de dólares como país total, tanto del sector privado como del sector público. Entonces, lo que quiero decirles es que lo que se está haciendo está correcto, está haciéndose lo que se debe hacer. Mi queja, ¿no?, mi crítica constructiva es que estamos yendo demasiado lentos. Eso es lo que debiéramos haber hecho en los 70. Estamos 2012 y el mundo está corriendo. Un ejemplo, Estados Unidos ha visto disminuir su participación en el número de patentes en el mundo, de solicitudes de patente. ¿Por quién? Por China. Este año China ha presentado más solicitudes de patente que Estados Unidos. Y adivinen quién presenta más solicitudes de patentes que toda la Unión Europea junta. Corea. Corea del Sur ha presentado 7.000 más patentes que toda la Unión Europea. Entonces, si otros países están corriendo, nosotros no debemos ni correr, debemos volar. Entonces, esto supone un conjunto, una nueva forma de alcanzar esas metas. Yo quisiera ver, porque me hubiese gustado ver en ese plan, digamos, para tal año vamos a llegar a 1.5, vamos a llegar a 2% del PBI de I+D. ¿No? O para tal año vamos a tener tal cantidad de investigadores, ¿no?, de full-time science worker por 10.000 empleados. Ese es el tipo de indicadores que yo quisiera ver. Entonces, ¿cómo llegar a ello? Yo creo que si queremos correr de una manera bastante sencilla de gastar dinero, pero con una gestión bastante baja, es abrir los concursos del FINSIP al mundo. Algo que ha hecho Irlanda. Irlanda convoca su FINSIP al mundo. Cualquier investigador del mundo puede postular, con la condición que si ganan el proyecto, tienen que realizar el proyecto en una universidad irlandesa. Por supuesto que ya de antemano tiene que haber un conversado, ¿no?, con una universidad holandesa que se compromete a ser anfitriona de determinado investigador que presenta ese proyecto. Y esa sería una forma de comenzar a atraer a científicos españoles, alemanes, ingleses, que en estos momentos están desempleados. Para ustedes no debe ser desconocido que la carrera científica comienza con el PhD. Después vienen las pasantías doctorales, hasta que ya la persona, después de 2 o 3 pasantías, ya está en capacidad de liderar un grupo de investigación. Como esa persona, en estos momentos en Europa, hay mucha gente que lamentablemente está desempleada o está estancada en un postdoc. Si en Perú podría atraerlos, como ya parece que lo ha hecho Chile, ¿no?, con buenos salarios, pagándoles el transporte de su homenaje a su casa, etcétera, etcétera,
podríamos rápidamente alcanzar una masa crítica que yo creo que no la vamos a alcanzar con ese incremento de 20% anual. Me parece que es muy poco. Otra cosa que tenemos que hacer es reformar la universidad, una nueva ley universitaria. No quisiera que otros colegas pasen por la moledora de carne de venir del extranjero con doctorado, pasantía, publicaciones y al final terminarse nombrado como profesor auxiliar y no como profesor principal, que es lo que le corresponde. ¿Por qué? Porque la ley universitaria dice que la carrera universitaria comienza por el escalón de profesor auxiliar. Entonces, una persona que viene del extranjero con esa calificación de frente debe ser profesor principal. Y el Estado debería dar una línea de presupuesto para en cada universidad pública se cree plazas, ¿no?, de profesor principal para atraer a esa gente. A mí a cada rato me llegan correos electrónicos. A mí a cada rato me llegan correos electrónicos de científicos chinos, científicos indios, pidiéndome si yo tengo un postdoc para ellos. Yo tengo que responderles que no tengo dinero para que ellos puedan trabajar en mi laboratorio. Bueno, para terminar, tenemos que atraer gente, mientras mandamos gente afuera, tenemos que atraer gente de afuera, peruanos y también extranjeros, llenando las universidades públicas de indios, de chinos y de algunos europeos, ¿no?, sobre todo en Italia, Europa, Portugal, Grecia, España, españoles, y con ellos realmente comenzar a correr o a volar, que es lo que tenemos que hacer. Yo no veo, lo que quiero ver en las políticas públicas de CIT es un sentido de urgencia, y eso es lo que yo no veo en este momento. Gracias. Tiene el nombre de la academia, la cabeza, el nombre del IGP, como que, bueno, lo he conocido por todo el mundo. Él es físico, primero electrónico en la UNI, después mejoró su situación, estaba altísimo. Y miembro de la Academia Nacional de Ciencias. Bueno, porque representado, estoy con problemas. Ya les expliqué. El nombre de la universidad cuando estoy trabajando. Tenemos una serie de ideas, de reflexiones, están relacionadas con ciencia y tecnología y por supuesto con política de ciencia y tecnología. Algunas de ellas son críticas y muchas de ellas críticas de... Esto está bien, ¿no? No, para grabar. Críticas del lenguaje. Se escucha mucho hoy en día, no lo escuchaba yo tanto de joven, ciencia, tecnología e innovación. Yo creo que basta ciencia y tecnología, basta, le están poniendo la innovación ahí. Y ponen innovación. Pero cuando se explayan un poco sobre lo que están hablando, es ciencia y tecnología para la innovación, para la producción. Que está bien, pero no es todo. La producción y el desarrollo económico no es todo. Y está en nuestra Constitución en sí. El objetivo de la nación es el bienestar. Eso incluye la salud, el conocimiento como cultura, la seguridad y una serie de otras cosas. Y yo lo digo con una cierta sensibilidad viniendo del Instituto Geofísico del Perú, porque la ciencia que nosotros hacemos no tiene nada que ver con la producción, pero sí tiene que ver con la seguridad del personal. Si nosotros podemos dar alguna alarma de que viene un tsunami y salvar vidas, no tiene nada que ver con la producción, pero sí con la seguridad y el bienestar del país. O sea, tengamos cuidado de no exagerar. No es que esté yo en contra en sí del desarrollo económico, porque he hablado de bienestar, al fin y al cabo felicidad, y quién no es feliz cuando tiene bastante dinero en el bolsillo. O sea que el desarrollo económico es importante, pero no lo es todo. Lo otro es una especie de exageración al uso de la palabra investigación. Lo importante no es tanto investigar, sino tener conocimiento. El conocimiento se crea
Se obtiene, se tiene y se usa. Y la parte de la investigación es crear conocimiento. Pero la cantidad de conocimiento que tiene la humanidad, el acervo de conocimiento que tiene la humanidad es inmenso. Lo que uno puede contribuir es simplemente un granito de arena con respecto a lo que ya conoce la humanidad. Mire, y no quisiera restarle la importancia de investigar. Al fin y al cabo, mi vida profesional ha sido de investigación. Pero no hay que exagerar y hay que tomar más conciencia de lo importante que es el tener conocimiento. Por otro lado, hay una interrelación entre tener conocimiento e investigar. Nosotros no le podríamos o podemos exigir que los profesores de las universidades sean todos investigadores. Pero para ser investigador uno tiene que tener conocimiento de frontera, o sea, es requisito para poder investigar tener conocimiento de frontera. Eso por un lado. Y por otro lado, es difícil de pensar de que alguien va a adquirir conocimiento si no está motivado por el hecho de que quiere investigar, porque es un requisito. Uno tiene que conocer lo que sabe la humanidad antes de poder hacer una contribución. Entonces no le queda otra alternativa al investigador de tener conocimiento. Y esto es bastante útil, sobre todo en el ámbito de las universidades. Repitiéndome, en sí lo que quiero es subrayar la importancia del conocimiento mucho más que la investigación. Lo otro es también relacionado con el uso de la palabra investigación y desarrollo tecnológico. Y sobre todo cuando estamos hablando ciencia, tecnología e innovación para la producción. Ahí lo que estamos hablando principalmente es desarrollo tecnológico para la producción, desarrollo tecnológico para la innovación. Y muchas de las actividades, no solamente de países en desarrollo, sino de países desarrollados, de la ciencia y de la tecnología, es el desarrollo tecnológico. Es ahí donde está se me ha ido el idea. Así es. Que estoy pensando en lo que estoy pensando y eso tengo un círculo vicioso que no me deja desarrollar. Entonces, entre investigación científica y desarrollo tecnológico, las dos son muy importantes, pero si estamos hablando de innovación para la producción, desarrollo tecnológico es uno de los más importantes. Es ahí donde está el aspecto en sí económico, no solamente en países en desarrollo, sino en países como el nuestro. Lo otro que ya lo dije en la mesa anterior es como política de ciencia y tecnología, y creo que quien me antecesó lo dijo, es el incrementar el número de investigadores. No se puede hacer investigación, no puede tener una sociedad conocimiento, porque el conocimiento está en las mentes, ¿no?, de los investigadores, de los científicos. Y no se puede hacer ciencia, no se puede hacer tecnología si no se tiene una población bastante grande de esta gente. Nosotros estamos mal por el número, ¿quién mencionaba las cifras?, de investigadores o de tecnólogos que tenemos por cada 10.000 habitantes, por cada 1.000 habitantes. Usamos el porcentaje del Producto Bruto Interno que gasta un país en ciencia como un índice, y es un buen índice, pero no debe ser el objetivo. Una vez vi una charla de lo que se suponía que era planificación de lo que se iba a hacer sobre ciencia y tecnología en el futuro, y las curvas eran unas de cuánto se va a gastar este año. Si queremos llegar al 0.7%, ¿lo debemos hacer en una forma lineal o lo debemos hacer de una forma que primero se incremente rápidamente o lentamente para acelerar al final? Total, se hablaba de cómo se iba a gastar. Pero ¿cómo se iba a gastar ese dinero o cómo se iba a invertir, que es la palabra propia, si no hay gente para que lo haga? O sea, el objetivo principal para poder invertir un 0.7% del Producto Bruto Interno es
aumentar la población. ¿Y cómo lo hacemos? Y eso es relativamente fácil. Si el gobierno decidiera invertir en investigación de la noche a la mañana, doblar el presupuesto, tal vez no lo pueda gastar. Pero si decide repatriar a peruanos para que vengan al Perú, o extranjeros, por último, que quieren venir al Perú, esa es una decisión fácil y que tendría éxito. Pero ¿qué hacemos con ellos si es que vienen y no hay... está hablando soy yo. No hay dónde ponerlos. El sitio es la universidad. Las universidades, todos los profesores de una universidad, si se quiere llamar universidad, deberían ser investigadores. Lo he visto por último en la definición de universidad en ciertos idiomas, ¿no? Una universidad es un lugar donde se hace investigación, donde se llevan a los que producen doctorados principalmente. En Estados Unidos usan dos palabras, university and college, ¿no? College es la mayoría de nuestras universidades en sí que no producen doctorados, para que se deba llamar efectivamente universidad, debería producir doctorados. ¿Y cómo se va a sacar PhDs si los profesores que están enseñando no tienen el grado? Entonces la forma más rápida de crecer yo creo sería empezar a invertir desde ya en traer más gente, peruanos, repatriarlos que están afuera, extranjeros que quieran venir, aprovechar de la crisis europea, aprovechar de que muchos retirados tal vez quieran conocer Machu Picchu antes de irse al otro mundo. Hay formas en sí de atraerlos. O sea, en una política de ciencia y tecnología yo le daría mucha importancia a la repatriación o de una manera más genérica al incremento de las mentes de las personas que tienen conocimiento, y la mejor forma de hacerlo es traerlo a las universidades, y después, por supuesto, ellos van a hacer propuestas de lo que quieren hacer, y ahí van a venir los requerimientos para los dineros que hay que invertir. Pero si no hay gente, no va a haber crecimiento. Y el último comentario es: usamos mucho el porcentaje del Producto Bruto Interno que invierte el país, y nos llenamos de satisfacción de ver de que el FinCit ahora tiene $100 millones, ojo, para 5 años son 20 millones. Cuando ponen ustedes 20 millones con respecto a los 1.500 millones del Producto Bruto Interno, es 0.01%. Si tuviéramos un FinDESIT todos los años, incrementaríamos 0.01% todos los años, y queremos llegar de 0.1 a 0.7 en 4 años. ¿No? ¿Cómo podemos estar felices de que estemos invirtiendo con los 100 millones que tiene FinCit? Es demasiado lento. Y relacionado con esta cifra, con este índice del porcentaje del Producto Bruto Interno, lo que deberíamos usar más a menudo, porque es mucho más dramático, es la cantidad de dólares por cápita que nosotros invertimos versus lo que invierten otros países que están más adelante que nosotros. Hay muchos países que tienen 10 veces más inversión en lo que se refiere a porcentaje de Producto Bruto Interno, y tienen 20 veces más ingresos per cápita. Eso resulta 200 veces más inversión per cápita, ¿no?, que lo que nosotros hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí en representación de César Ceballos, quien es el presidente de la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara, quien por una indisposición de salud no ha podido estar presente. En todo caso, tengo algunas cosas que él quería comentar. En primer lugar, darles la bienvenida a la Cámara de Comercio. Pretendemos romper paradigmas en el sentido de que
no existe vinculación empresa-universidad, tenemos que contribuir, en la Cámara estamos contribuyendo precisamente a que exista esta vinculación, porque es una manera de juntar la demanda de investigaciones con la oferta de investigaciones que es la universidad. Todo esto definitivamente tiene que ser así, porque la ciencia y la tecnología se llevan al mercado mediante las innovaciones. La forma de llevar la ciencia y tecnología al mercado es la innovación. Y eso estamos siendo muy conscientes a nivel de gremios empresariales y se está haciendo camino al andar. No es de la noche a la mañana, es verdad, pero lo importante es que estamos caminando a eso. Tenemos que ir en búsqueda de un ecosistema de innovación en el país con las leyes adecuadas. Estamos participando activamente en el Comité de Normalización Técnica de la gestión de la I+D+I. Ya tenemos 4 normas aprobadas. Aquí hay varios integrantes de ese comité, representantes de universidades, de gremios, en que estamos ahí tratando de buscar normalizar, porque la normalización es la base de la calidad futura. Esto tiene que contribuir a formar, repito, el ecosistema de innovación en nuestro país, con un sistema legal adecuado y sobre todo que no amarre, sino al contrario, fomente la innovación en nuestro país. Saludamos, por ejemplo, la nueva organización de Concitec o la reorganización. A nivel de gremios estamos participando en el Consejo de Gobierno del Concitec, por ejemplo, y nos interesa que la reorganización cumpla sus objetivos de poner en valor el Sistema Nacional de Innovación, porque hay un montón de leyes que están ahí, pero que por desidia de anteriores gobernantes o de todos nosotros, porque todos somos responsables, no se ha puesto en práctica. Me he enterado que ya está pronto a ser aprobada la ley de asociaciones público-privadas para que ayuden también a la formación de entidades o de, por ejemplo, parques tecnológicos. Hay una ley de parques tecnológicos que se está tratando de hacer hace más de 2 años, que sigue siendo observada por el Poder Ejecutivo y que, según tengo entendido por palabra del congresista Jesús Hurtado, van a insistir en el Congreso y la van a aprobar en buena hora por los parques tecnológicos del país. Todo esto no sería posible, además, si no hubiera financiación. Tenemos un par de fondos interesantes. Ya el doctor Guzmán habló de los 100 millones en 5 años del FINCIT. Están 300 millones de soles aprobados para el próximo año para un fondo en Concitec, que es una excelente noticia del presupuesto del próximo año, evidentemente. Y todo esto tiene que contribuir realmente a que la ciencia y tecnología se convierta en innovación efectivamente y vaya al mercado, porque si no, no nos sirve mucho verdaderamente. Y en este sentido, yo creo de que en nuestro país existe mucho conocimiento, en nuestro país existen habilidades, gente como ustedes que están aquí con habilidades para poder hacer cosas, que están motivados por el amor a nuestras instituciones, a nuestra familia, pero lo que nos falta son recursos. Felizmente el FINCIT, el fondo de Concitec, nos van a entregar algunos recursos para poder fomentar verdaderamente la innovación y la investigación, la I+D+I en nuestro país. Y en ese sentido, a mí me gustaría discrepar muy respetuosamente con el doctor Di Stéfano, en el sentido de que tenemos que abrir efectivamente estos fondos para que vengan gente de otros lados para que nos ayuden a mejorar. Sí, pero esa es una etapa posterior, acá estamos recién empezando. Eso ya lo está haciendo Chile, por ejemplo, que nos lleva varios años en la aplicación de fondos para la innovación. Tanto así que los chilenos ya han avanzado bastante, que están justamente en la etapa que muy bien sugiere el doctor Di Stéfano, pero no es el momento. Es decir, están en la etapa que están captando talento en otros países. Y qué casualidad que
Corfo, vía Startup Chile, ha captado a 2 o 3 o 4 investigadores peruanos que se han ido a Chile a hacer su investigación, porque acá no les damos facilidades. Entonces, Chile está avanzando y se ha llevado a 3 o 4. Un muchacho, Benito Juárez, del Fab Lab de la UNI en principio, y 2 más que no me acuerdo en este minuto el nombre. O sea, están avanzados en los ecosistemas de innovación a lo que tenemos que llegar nosotros. Entonces, en ese momento, pues abrimos las puertas para que vengan quien nos pueda ayudar. Pero ahora nosotros necesitamos más bien esos fondos, impulsarlos para usarlos nosotros mismos, mejorar y que nuestros talentos no se vayan a otro país. Eso es lo que realmente tenemos que generar con estas políticas que veo que se están llevando adelante y lo vemos con muy buenos ojos aquí en la Cámara. Simplemente terminar comentando y repitiendo una frase que no me acuerdo dónde la he leído, francamente es de un anónimo, pero sí tiene una connotación bien interesante. Tenemos que romper paradigmas en principio y hacer de que la gente valga no por lo que sabe. La gente no vale por lo que sabe, vale por lo que hace con lo que sabe. Muchas gracias. Gracias, amigo Ricardo Alcázar, que ha sido el elemento fundamental para tener este hermoso local como escenario. Un aplauso para... Vamos a pasar a la parte final del expositor, que es el representante máximo, digamos, del Estado, planificando nuestro futuro, nacional. Pero antes quisiera señalar un minuto que este encuentro científico tiene ya desde 1993. Yo soy coordinador nada más, o sea, pongo en comunicación a todos, pero sí que he estado atento a lo que sale de las salas, de las diferentes salas. Y como hoy mismo hemos escuchado, me parece, de esa forma incluso vehemente, emocionada, y es la necesidad de suspiro de esta sala, de la gente que viene, es la necesidad de un ministerio de ciencia y tecnología. Mucha gente piensa que soy yo el fanático, pero ustedes son los fanáticos del ministerio de ciencia y tecnología. Como coordinador, y por supuesto también hemos sido testigos en las semanas de cómo los ministros no leen ni siquiera los informes de la Comisión Consultiva, de la que prepararon la Comisión Consultiva, ni siquiera el jefe de gobierno, que es el señor Kevin Castillo, el ministro de Economía, que decide que no lo he leído. Pero también acá ha salido esa idea de la carrera del investigador, de modo que una especie de votación popular o científica será otro aplauso por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Primero, la carrera del investigador, que también lo ha repetido varias veces, incluso Jorge Rodríguez. Bueno, ahora sí, a la parte final de este programa de Encuentro Científico Internacional, vamos a dar el micrófono al ingeniero Mariano Pazza, presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Aprovecho. Muy buenas tardes, muchas gracias. Modesto siempre ha sido colaborador permanente, digamos, del CEPLAN. En ese sentido, obviamente, tenemos gran respaldo de la comunidad
científica y tecnológica a través de su persona. A ver, el Perú, creo que el día de hoy todos tenemos claro, digamos, del gran avance que viene dando en muchos sectores. Pero también cuando viene la pregunta de para qué la ciencia y tecnología, digamos, porque yo creo que definitivamente sin ciencia y tecnología no vamos a dar el salto estratégico que necesitamos en múltiples sectores y en múltiples áreas para realmente garantizar, mantener un crecimiento sostenido que se vuelva realmente una política de desarrollo inclusivo y que garantice que al final todos los peruanos tengan un trabajo digno y un trabajo bien remunerado, obviamente en un ámbito de seguridad, en un ámbito de justicia, en un ámbito de educación, salud, etcétera. Por lo tanto, hay que generar, por un lado, el ver cómo lograr que la persona y el individuo tenga ese desarrollo desde su niñez hasta, obviamente, su jubilación. Y por otro lado, hay que garantizar que a nivel del Estado, digamos, y a nivel del país, desarrollemos las condiciones necesarias para realmente vivir en un clima de armonía y de paz. Por lo tanto, yo sí creo que el tema de ciencia y tecnología es vital para realmente poder dar ese salto necesario. Perú tiene todas las condiciones el día de hoy para realmente convertirse en un país de primer mundo. Hay un informe que ha hecho el año pasado el HCBC, donde nos pone como el país que más probabilidades tiene de crecer de acá al 2050, con más de, creo, 766%, y convertirnos en la economía número 26 a nivel mundial. Eso no lo decimos los peruanos, digamos, lo dice un informe con una visión al 2050 que es bastante lejana, pero que de alguna manera hay cosas externas que obviamente pueden facilitar ese crecimiento, pero también hay muchas tareas internas que nos competen a nosotros. Y acá, de alguna manera, en el tema del CEPLAN, sí tenemos que mirar ese mediano y largo plazo. Es la única institución del Estado que le pagan para mirar el mediano y largo plazo. Y no para simplemente quedarnos soñando, sino para justamente ver cuáles son las acciones necesarias hoy que de alguna forma nos lleven y nos garanticen que ese mediano y largo plazo no solamente sea un tema del deseo, sino realmente se vuelve un tema de la probabilidad y obviamente también al final se termine en una realidad. Y ese esquema es que tenemos que salir, digamos, de este cortoplacismo de solamente pensar qué va a pasar hoy día, qué va a pasar esta semana, qué va a pasar este mes. Y mucho de eso es lo que actualmente es la forma que funciona, digamos, el Estado. Creo que tenemos que garantizar una cultura de planeamiento, una cultura de la prevención, una cultura de realmente tratar de mirar lo que mucha gente ya sabe y traer todo ese conocimiento que está realmente a nivel mundial difundido para justamente ponerlo a través de generar políticas que nos ayuden a justamente lograr esos objetivos. Ahora, una de las cosas que también acá mencionó el señor Di Stéfano, y estoy de acuerdo, creo que, por eso, si no hay una articulación entre la academia, el Estado y el sector privado, es muy difícil que realmente avancemos al ritmo que necesitamos. Tenemos que de alguna forma consolidar el funcionamiento de un sistema nacional eficiente de lo que es la ciencia y tecnología para la innovación, como dice el señor Woodman, y ese sistema obviamente comprende a todos los actores de la sociedad. El día de hoy trabajamos cada uno por su lado, la academia hace sus cosas, la empresa hace sus cosas, las ONGs hacen sus cosas y el Estado, cada uno de los sectores hace lo suyo, cada uno de los gobiernos regionales hace lo suyo, cada uno de los gobiernos locales hace lo suyo y realmente no hay una articulación para tener una visión común, para tener continuidad en las políticas y para de alguna forma definir claramente los roles y comenzar a trabajar en forma conjunta para lograrlo. Un tema fundamental para lograr esto creo que es el tema de institucionalidad y es una de las grandes debilidades que tiene el Perú y es una de las grandes fortalezas que ha logrado que los países que realmente han crecido, una de las cosas que han tenido justamente una institucionalidad fuerte. Y eso desgraciadamente ha sido parte de la historia, fueron parte de cómo fueron creadas las naciones, no necesariamente las naciones que crecieron ricas. La riqueza no necesariamente depende solamente del clima o de los recursos naturales o de la geografía. Si vemos en el caso de América Latina y en el caso del Perú, obviamente era un país mucho más rico, digamos, hace 200 años que lo que era Estados Unidos. Y sin embargo uno ve lo que ha pasado a través de estos 200 años y Estados Unidos el día de hoy es
la principal potencia económica en el mundo, y eso lo logró justamente a través de tener una institucionalidad fuerte, donde las instituciones eran las que garantizaban esta continuidad. Por lo tanto, una de las cosas importantes, digamos, es asegurar la continuidad de las políticas públicas en lo que es ciencia, tecnología, para la innovación, para consolidar su eficacia. Un segundo punto sería generar y fortalecer iniciativas ágiles que sean obviamente innovadoras, de concertación interinstitucional que sea eficiente para que realmente todos los miembros de este Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología para Innovación, que incluye la academia, el sector público y el sector privado, garanticen el diseño de políticas de ciencia y tecnología y su viabilidad justamente en el esquema de planeamiento nacional. Tenemos que de alguna forma garantizar que estas políticas sean, por eso, posibles de realizar y que de alguna forma tengan continuidad. Y para eso una de las terceras cosas que habría que hacer es fomentar realmente la participación del sector privado en el diseño de las políticas, porque al final el sector privado es que muchas veces es el que va a utilizar justamente toda esta ciencia y tecnología para lo que es el desarrollo tecnológico o para lo que es el desarrollo de la seguridad o para lo que es el desarrollo de la salud o el desarrollo de la educación. Por otro lado, hay que articular e integrar las políticas de la ciencia y tecnología con las políticas económicas, sociales, ambientales, institucionales, para justamente fortalecer las capacidades generales de la ciencia y tecnología en el Perú. Por eso, la ciencia y tecnología no puede estar ajena a todo el resto, porque ahí viene la pregunta del para qué. Y de alguna forma, cuando uno tiene claro el para qué, entonces uno dice, bueno, ciencia y tecnología para esto, infraestructura para esto, educación para esto. Cuando no lo tenemos claro y lo tenemos simplemente aislado con el hecho simplemente, bueno, vamos a investigar. Bueno, podemos investigar, pero es mucho más útil, digamos, si es que realmente esto está integrado en un sistema de las políticas económicas, ambientales y sociales. Por otro lado, digamos, el tema de crear y fortalecer redes sinérgicas para la obtención y sistematización de intercambio y difusión de información con contenido científico y tecnológico. Por un lado, ya en el mes de noviembre, digamos, se han juntado representantes de 9 países que han acordado la creación de un repositorio institucional de publicaciones científicas que se llama La Referencia, y la idea justamente es destinada a almacenar, compartir y dar viabilidad a la producción científica de América Latina. Tengo entendido que en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso hay un proyecto de ley para una cosa similar, pero creo que una cosa sencilla, hablando justamente de lo que mencionó el ingeniero Gutmann, es generar un observatorio tecnológico. Yo vengo de trabajar en el sector privado, en la industria justamente financiera, y ahí lo que tenemos son justamente centros de investigación, centros de análisis, que básicamente es un grupo de personas que lo que se dedican todas las mañanas tempranito es comenzar a analizar todo el contenido y toda la información que existe, obviamente en este caso en el ámbito financiero, y acá sería en el ámbito científico. Reunir un grupo de, no sé, pues 10 científicos que lo que se dediquen es justamente a buscar el contenido que ya existe, toda esa información que ya existe, y de ahí, obviamente, difundirla, digamos, y diseminarla a través de las universidades, los centros de investigación, las empresas privadas, teniendo un constante monitoreo, por ejemplo, en las patentes, ver cuáles patentes están a punto de expirar, etcétera. Entonces, el poder traer todo ese conocimiento que ya existe, que el día de hoy a través del Internet es un acceso casi inmediato, pero que el día de hoy no está en un solo repositorio ni está difundido para justamente hacerlo. Si eso lo centralizamos, creo que es una tarea de corto plazo que se puede hacer muy eficiente. Y eso promovería justamente el acopio sistematizado de información para la elaboración también de indicadores de ciencia y tecnología que permitan el seguimiento, la evaluación y el diseño de políticas y programas de ciencia y tecnología. En otras palabras, lo que no se mide no se avanza, y muchas veces muchos de los planes que hacemos son planes que están basados en políticas, en palabras, pero que no hay una forma de ver si avanzamos o no. Se dice, bueno, vamos a fortalecer los campos de la ciencia y tecnología, okay, ese es el objetivo. ¿Cómo medimos si este año lo fortalecimos o no? ¿Cómo garantizamos que realmente hemos avanzado? ¿Cuáles son esos indicadores? Y esos indicadores, obviamente hay que ponerlos, hay que escogerlos, porque no pueden ser tampoco 3.000 indicadores, tienen que ser pocos indicadores, para garantizar que realmente hay un buen seguimiento de los mismos. Por otro lado, creo que el esquema no viene solamente a través de lo que puede pasar en Lima. He estado recorriendo todo el país y creo que hay que promover fortalecimiento de consejos regionales también de ciencia y tecnología o instituciones equivalentes con el objetivo de implementar institutos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica regional, así como programas regionales de ciencia y tecnología. El Perú es uno de los países más diversos geográficamente.
creo que solamente hay 5 en el mundo que son parecidos, y Perú creo que es el tercero después de, no sé si Nepal y Afganistán, algo así. Y eso de alguna forma significa que tenemos una gran riqueza, y la riqueza que tenemos en la selva es diferente a la que tenemos en la sierra, es diferente a la que tenemos en la costa, además de tener una gran cultura milenaria con muchas cosas que aprender de ellos. Por lo tanto, creo que la ciencia y tecnología también se debe difundir a nivel regional. Y por otro lado, revisar y mejorar la normatividad de la ciencia y tecnología, tanto a nivel reglamentario como legal. Y creo que hay que apoyar obviamente a la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de la República, que ha sido recién formada, para garantizar que tengamos las leyes y las normas que ayuden justamente a fortalecer las políticas. Y por último, diseñar una combinación de políticas y programas de ciencia y tecnología que, articuladas con la política económica, fortalezcan las capacidades generales de ciencia y tecnología en el Perú y el desarrollo de ciencia y tecnología en un número seleccionado de sectores y tecnologías estratégicos. Lo que han hecho la mayoría de los países que el día de hoy son países desarrollados es que ellos se han enfocado en un número limitado de sectores estratégicos en los cuales realmente se convierten en líderes mundiales. Por ejemplo, hablaban del caso de Corea. Nosotros acabamos de firmar hace 2 semanas un convenio con el ministerio más importante de Corea, que se llama el Ministerio de Estrategia y Finanzas. Se está nombrando un nuevo ministro ahora el 10 de enero, porque hay un nuevo presidente en Corea que va a tomar curso, y de alguna forma nos están invitando para que vayamos a fines de enero o a comienzo de febrero para justamente este convenio llevarlo a la práctica inmediatamente. Pero ellos, por ejemplo, el día de hoy dicen somos líderes en 20 sectores. Ahora, sectores tan específicos como líderes en pantallas planas, o no son sectores turismo, pesca, agroindustria, no, son cosas bien específicas. Y sin embargo me dijeron, oye, pero de acá a 5 o 10 años vamos a perder 15 de esos sectores, se los va a llevar la China. Y entonces ahora que tenemos los recursos, lo que nosotros tenemos que hacer es pensar cuáles son esas necesidades que tiene el mundo, y basadas en esas necesidades que tiene el mundo, definir cuál es Corea, puede comenzar a liderar, y basado en eso, poner la ciencia y tecnología para esos sectores estratégicos, poner la educación y las becas para esos sectores, y poner obviamente la infraestructura necesaria para volver a convertir y volver a tener 15, 20 sectores líderes a nivel mundial. Entonces, es mejor especificar algunos que simplemente hablar de un tema amplio donde de repente, bueno, hay una beca para cada estudiante de cada una de las 200 carreras que hay, pero al final no consolidamos nada, ni nos vemos expertos ni reconocidos a nivel mundial. Y para eso, un segundo punto después de la institucionalización, mira el tema de la priorización. Pues hay que definir, en base a un ejercicio de prospectiva y un proceso de consulta con los diferentes actores claves, un número limitado, digamos, de sectores prioritarios y de tecnologías estratégicas para la economía y la sociedad peruana, en los que se pueda focalizar las políticas de refuerzo de la ciencia y tecnología. Y eso, de alguna manera, tengo entendido que en estos momentos lo está trabajando con CITEC. Tengo una reunión con Gisela Orjeda el próximo jueves, porque es una de las cosas que justamente al haber recibido la cantidad de millones que he recibido, dice, bueno, ok, pero ¿qué hago con todos estos millones y cómo garantizo que hay una priorización adecuada? Un tercer tema, y eso también lo ha hablado algo el ingeniero Woodman, es promover el incremento de la inversión nacional en las actividades de ciencia y tecnología. Algo se ha avanzado. Este año hay 750 millones en ciencia y tecnología, de los cuales parte de esos son los 100 millones de dólares que se han aprobado para el fondo, digamos, de inversión en ciencia y tecnología. Es un avance, no digamos que es demasiado, pero definitivamente el gran problema muchas veces de eso es que no necesariamente se llega a gastar todo porque no hay los científicos adecuados para hacerlo. Un cuarto tema es el tema de cooperación internacional. Creo que hay que promover el fortalecimiento de la cooperación científica y tecnológica entre los países de América del Sur para una acción internacional conjunta. Hay que generar que la investigación científica y tecnológica debe estar orientada a solución de problemas y a satisfacción de demandas en las áreas estratégicas prioritarias del país, no solamente, como dijo el ingeniero Woodman, en el campo productivo, sino en salud, en defensa, en seguridad u otras. Y hay que mejorar el desarrollo de innovaciones, transferencia y adaptación de tecnologías con criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental, elevando la competitividad del Perú. Por lo tanto, por eso, ahí hay un tema también. Yo creo que hay mucha de la tecnología y desarrollo tecnológico que se puede adaptar. Está bien querer innovar, está bien querer investigar y generar cosas nuevas,
Pero el día de hoy hay tanta tecnología que ya está al uso de todos nosotros y que realmente no la estamos utilizando por falta de conocimiento, porque realmente no hemos investigado en el tema, que un primer paso justamente sería cómo adaptar mucho de esto que ya existe para ponerlo al incremento de la competitividad. Que la competitividad, a ver, y eso es el esquema, la competitividad se debe traducir en un incremento de los ingresos de las personas. No basta solamente elevar la competitividad y elevar la productividad, sino tiene que ser en paralelo con el incremento de los sueldos de las personas. Y si hacemos eso al final es un poco la respuesta del para qué. Para realmente garantizar que todos los peruanos tenemos un nivel digno de vida, que tenemos acceso a la educación, a la salud, a la seguridad, etcétera, a través justamente de un empleo digno. Un quinto punto sería el impulso al emprendedurismo tecnológico. Creo que hay que promover la formación de empresas de base tecnológica. Hemos visto unos ejemplos, hicimos un seminario regional en Lima y vimos unos ejemplos de Guaira, por ejemplo, que está impulsando este tema, pero creo que hay que revisar y eliminar muchos de los obstáculos a la creación y desarrollo inicial de nuevas empresas basadas en tecnología. Hay que promover la creación de parques tecnológicos, hay que promover e impulsar la creación y fortalecimiento de incubadoras y aceleradoras de empresas de base tecnológica, hay que promover la creación de espacios colaborativos para nuevos emprendimientos tecnológicos y de alguna manera también hay que impulsar el surgimiento de una industria financiera para las etapas iniciales de mayor riesgo e incertidumbre en los procesos innovativos, en particular en capital semilla, presemilla y de riesgo, lo que se llama el angel investment. Así que de alguna manera es plata que se pone para estas ideas innovadoras que de alguna forma pueden, muchas de ellas fracasar, porque normalmente fracasan 6 de cada 10 y 2 o 3 simplemente te devuelven el dinero, pero siempre hay una que es la que realmente al final se vuelve una maravilla y hace que puedas tener un retorno de tu inversión muy elevado. Y eso ocurre en todos los países desarrollados que tienen obviamente un fuerte crecimiento en el tema de innovación. Hay que promover también el acceso a redes de conocimiento global para los emprendedores y hay que diseñar programas para atraer a emprendedores tecnológicos de otros países con experiencia probada. Y esto, al parecer, se va a realizar con un reciente anuncio de un programa Startup Perú, que va a imitar al tema de Startup Chile, que proveen fondos concursables justamente para nacionales extranjeros con el objetivo de generar un ecosistema que estimule el emprendedurismo tecnológico. Y ahí, de alguna manera, por eso sí creo que estoy de acuerdo con el doctor Estefano y con lo que dijo el ingeniero Wood. Lo importante realmente es que Perú sea reconocido como un sitio donde la ciencia y tecnología es importante. Si Perú el día de hoy tiene una de las biodiversidades más altas del mundo, bueno, ¿por qué no tener el mejor instituto tecnológico de biodiversidad en la selva peruana? Si es solamente con profesores y con estudiantes y con científicos peruanos, bueno, en buena hora. Pero si no existen, lo importante es que Perú sea reconocido como eso. Es igual que la inversión. Durante muchos años se decía, no, es que la inversión nacional es importante. La verdad que el dólar que genera la inversión nacional o el dólar que genera la inversión extranjera es la misma. Y lo importante es generar nueva inversión para generar nuevos empleos. Entonces yo creo que no hay que ser, ojalá tuviéramos estos 60 científicos por cada 10.000, pero si no los tenemos, creo que lo importante es atraerlos y garantizar que el Perú sea reconocido como un promotor justamente de la ciencia y tecnología para lograr que esta innovación genere un desarrollo productivo, un desarrollo social y obviamente preserve el medio ambiente. Y por último, y para eso el tema de institucionalidad, creo que hay que hacer una mejora cuantitativa y cualitativa de las capacidades humanas en ciencia y tecnología y innovación. Y para eso hay que promover la excelencia en la enseñanza de profesionales en ciencia y tecnología a nivel de pregrado y a nivel de posgrado, sobre todo obviamente en carreras científicas, en carreras de ingeniería. Hay que mejorar también la enseñanza de ciencia y tecnología en educación básica, porque, uno mira a los coreanos, ellos han decidido, por ejemplo, que uno de sus campos futuros va a ser la robótica, y ellos le enseñan con robots a los niños de 4 años inglés. Entonces, ¿para qué? Para que desde que son chiquitos les gustan los robots, interactúan con robots, y obviamente cuando ya llegan al nivel de estudios académicos, digamos, posgrado o de universidad, van a estudiar ese tipo de carreras. Pero uno sí puede ir, digamos, a nivel de los niños, ir fortaleciendo, digamos, estos esquemas.
Desarrollar programas que atraigan y colocan el sistema de investigación y enseñanza científicos extranjeros o nacionales de alto nivel residentes en el exterior, que es un tema que ya mencionó acá el doctor Estefano. Creo que hay que ver cómo atraer a estos científicos. Hay que incentivar la participación de los investigadores nacionales en las redes internacionales de investigación. Hay que promover programas que faciliten la contribución de los científicos, de los investigadores y técnicos peruanos en el exterior al logro de los objetivos de la política nacional de ciencia y tecnología, mediante programas que faciliten su reincorporación al mercado laboral peruano en la universidad o en el sector privado, y otras modalidades de participación en actividades científico-tecnológicas en el país que no impliquen el retorno permanente de los participantes. Pero el día de hoy, como mencionan, hay muchos científicos peruanos que se podían repatriar al Perú, y también hay muchos científicos que de repente están desocupados, que el día de hoy no tienen un incentivo y que el Perú realmente les puede abrirle las puertas para generar esta comunidad científica que va a generar obviamente que todo este financiamiento que ya existe se puede invertir. Por último, también habría que proponer dispositivos legales que permitan la estabilidad laboral de los investigadores científicos calificados en el sector público, a fin de evitar la emigración de los mejores. Claramente las políticas del sector público el día de hoy a nivel salarial es terrible, ¿no? Definitivamente, por eso hay pocas personas que puedan tener la capacidad de realmente mantenerse en el largo plazo, porque los incentivos no están creados para hacerlo. Y por último, modificar la normatividad que restringe la contratación de investigadores extranjeros en instituciones de investigación y las universidades, un tema que también acá mencionó el doctor Estefano, ¿no? Yo creo que de nuevo, lo importante es tener estas mentes que saben del tema y a través de ellos difundirlas y diseminarlas a todo el nivel del Perú. Los últimos dos puntos que me gustaría mencionar a la institución, uno es el tema de la carrera del investigador. Sé que Modesto ha estado muchos años detrás de esta idea y ha sido el principal coordinador, pero creo que así como el día de hoy hay carrera militar, hay carrera diplomática, bueno, ¿por qué no también tener una carrera de investigador para incorporar justamente científicos a las instituciones estatales, estableciendo diferentes niveles en base justamente a sus temas de sus méritos, ¿no? Publicaciones en revistas indexadas, patentes, grado académico, etcétera. Y por lo tanto podrías tener investigador principal, investigador asociado, investigador auxiliar, asistente de investigación, y los objetivos de nuevo sería permitir el regreso de investigadores ya formados que trabajan en el extranjero para que de alguna forma se les dé las herramientas necesarias y los motiven a renovar las investigaciones ofreciendo los incentivos en base a sus méritos, ¿no? Tengo entendido que el proyecto continúa debatiéndose en el Congreso y me imagino que Modesto seguirá detrás hasta que se vuelva una realidad. Y por último, un tema que de repente es controversial, pero es el financiamiento del canon en las regiones para universidades, ¿no? Este tema del canon, que existe una ley desde el 2004 que establece que las universidades nacionales reciban el 5% del canon minero. Estamos hablando, pues yo he escuchado cerca de una cifra de 1.000 millones de soles que actualmente existe. Acabo de escuchar la cifra publicada en la prensa de 650 millones de dólares que actualmente están depositadas en cuentas sin usar de todo este dinero que se ha venido recaudando. Y la idea era justamente invertirlo en investigación científica y tecnológica, ¿no? Sin embargo, a la fecha, por eso digo, es muy poco lo que se ha destinado a estas materias, y para eso, uno, es necesaria una modificación legislativa que facilite su uso, para utilizarlo no solamente para pagar investigadores, sino de repente también en el tema de infraestructura. Y la otra es, ya lo dijo también el ingeniero Woodman, ¿no? Es urgente pues, mejorar las capacidades de investigación, mejorar la cantidad de gente que está dispuesta a investigar y obviamente mejorar la gestión en las mismas universidades que tienen derecho a este canon y no lo utilizan. Por lo tanto, la tarea es larga, la lista es grande de cosas que hay que hacer, pero creo que por eso un primer paso es generar un consenso, articular el Estado con el sector privado, con la academia, sentarnos en la misma mesa, poner en blanco y negro por dónde empezar, saber a dónde queremos llegar, pero entender que se hace por etapas. Y ahí tiene que haber una primera etapa, algo que hagamos este año, y una segunda etapa, lo que hagamos los siguientes 3 años, los siguientes 5, los siguientes 10. Todo no se puede hacer en simultáneo. Y como la lista es muy grande y si no se prioriza y no se define, al final claramente se diseminan los esfuerzos y se siente que no estamos avanzando. Yo sí creo que estamos avanzando en algunas cosas, pero también estoy de acuerdo que podríamos avanzar mucho más, no solamente porque lo está haciendo Chile o lo están haciendo otros países, sino porque el Perú se lo merece. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. En nombre de los participantes que vienen de fuera, los diplomas van a ser entregados por, no es el mayor de todos, pero el hombre que ha estado en Estados Unidos, en Perú, en la UNI, es Jorge Gavilano. Va a entregar los diplomas en nombre de los científicos que vienen de fuera a los expositores. Pero antes de ello también me han encargado que repita la famosa pregunta de Gala, que dice así: desde Allende del Manú, porque él viene desde el Brasil, la gran pregunta de Gala, él se apellida Gala, al comandante Humala, atento escuchó el Perú. ¿De qué se trató? Vamos a ver si lo pueden pasar la pregunta que le hizo. A ver, un momentito, todavía falta. A ver. Y dentro de la pregunta que le Esa es la pregunta que vino desde Brasil, del señor Alfonso Gala, que estuvo en la mañana también y me exigió, dado que él seguía a Brasil, que ponga su pregunta de nuevo y la respuesta de nuestro presidente, que está trabajando el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esperemos que antes del 2016 se haga una realidad. Y no es por mí, sino por la gente que viene de afuera y está persistentemente pidiendo, como ocurre en Alemania, en Brasil y donde vienen los amigos. Bueno.